horizontal y como ya sabemos 90 en el eje, ¿verdad? Su pared anterior va a medir 7.5 centímetros, mientras que la posterior, en la cara anterior vamos a tener al tejido laxo propiamente dicho, a los uréteres, a la vejiga, a la uretra, que está fusionada a su cara. Y en la cara posterior tenemos el fondo de saco rectouterino, el tejido laxo alrededor, el recto y finalmente el cuerpo perineal fusionándose, ¿no? Los bordes laterales tenemos hacia laterales lo que vienen a ser los parametros, que son las hojas de los filamentos anchos, ¿sí? Tenemos también a los uréteres, ¿ok? Tenemos a lo que es, a los uréteres también tenemos que cruza por el diafragma pélvico, como se puede ver en la 5, en la parte puborectal del músculo elevador del ano, y cruza el diafragma urogenital mediante las ligas del músculo transverso profundo del pecho. Finalmente se va a relacionar con el bulbo vestibular y los bulbos vestibulares, y también con los músculos bulbo cavernosos. Pasa por el diafragma pélvico entre lo que son las fibras puborectales y el elevador del ano para finalmente formar el triángulo anterior del piso del perímetro. Pasa por este es el paso de la vagina por el diafragma urogenital. Vemos cómo aquí hace todo este movimiento hacia lo que es el músculo transverso profundo perineal, ¿no? Que adelante está la uretra. Las características internas, sabemos que las paredes anterior y posterior van a mostrar pliegues transversales y columnas que hacen la prominencia al interior, ¿no? Es un tejido hueco que esencialmente está colapsado, ¿verdad? Y columnas verticales que hacen estas columnas, ¿no? Los fondos de saco, los pónixes anteriores, laterales y posteriores, el posterior es el más profundo, van a rodear esta cavidad intravaginal del cervix uterino, ¿no? En la parte inferior va a mostrar un pliegue mucoso que se llama himen, ¿verdad? El griego himen significa membrana que al romperse va a formar las carúnculas himeneales. El orificio inferior se llama vestíbulo vaginal y se abre al exterior y se relaciona con la. Hay tipos de hímenes, el himen anular, el himen septado, el himen cribiforme y el himen parus introitus, ¿no? Ese es después de la penetración. Ustedes tienen que tener bastante pendiente esto al momento de revisar una menorrea, ¿no? en una joven. Recuerden que en los jóvenes, en las chicas jóvenes, el eje hipotalámico hipoficiario tarda aproximadamente 1 a 2 años en madurar completamente. Entonces es normal que pues una niña venga con su menarca y diga 3, 4 meses después, doctor, no me baja, ¿no? Porque todavía está madurando el eje, no hay ningún problema, ¿okay? Hay que mantener constante comunicación, organización propia de las visitas médicas. Y hay que tener muy en cuenta esto porque hay hímenes imperforados. Y entonces tienes adolescentes que nunca menstruan y al momento de tú hacer la observación tienes que tener muchísimo cuidado porque el médico te rompe la cavidad himeneal o bueno, la membrana himeneal en el momento del acto médico. ¿Qué se considera? No. Se considera agresión sexual, ¿sí? Se considera una agresión sexual. Entonces tienen que tener mucho cuidado siempre, por favor todos, la inspección vaginal de cualquier mujer en cualquier edad, siendo tú una doctora o un doctor, tiene que ser con la presencia de los familiares o con la presencia de algún otro profesional de la salud. Es muy importante eso, no hay nada. ¿Ya? La vascularización recibe la vascularización de lo que son las ramas genitales, de las arterias uterinas, ¿no? Las ilíacas internas y la pudenda interna del útero, ¿verdad? El plexo venoso vaginal, chicos, va a ser básicamente el que va a drenar a las venas uterinas y el plexo venoso vesical. Lo que le estábamos preguntando en los linfáticos, los linfáticos van a los linfonodos ilíacos, sacros y luminales, ¿no? Todo es regional. La inervación pues va a recibir fibras nerviosas del plexo uterovaginal y de los nervios pudendos internos, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es la episiotomía? La episiotomía es básicamente cortar a 45 grados de la abertura vaginal en el momento en que el bebito no
pueda salir al umbral, ¿verdad? ¿Por qué se corta 45 grados al costado y no al medio? Porque cortando al medio causas un daño mucho más importante, porque estamos hablando de que estaría rompiendo la mitad del perineo, ¿sí? Vas hacia 45 grados al costado, teniendo la posibilidad de sí dañar el nervio pudendo interno, pero genera mucho más, es mucho más recuperable funcionalmente hablando, ¿no? Y deja sin las posibilidades de tener lo que es prolapsos, ¿no? Sin las posibilidades de generar prolapsos. Entonces todas las episiotomías van a ser de 45 grados laterales hacia lo que corresponde la cavidad vaginal externa, ¿cierto? ¿Por qué se llama nervio pudendo? ¿Alguien sabe? Me meto un punto. El nervio pudendo se llama así porque es el nervio del pudor. Cierto. Este es el nervio que te da todos esos bajos instintos sensitivos, vaya. ¿Sí? La función es la vía de salida de la menstruación, forma parte del canal del parto en su porción externa y es el órgano de la cópula femenina, ¿verdad? Hacia los lados tenemos el himen, ya conocen la fosa vestibular, el vestíbulo y finalmente los labios, ¿cierto? Listo. No se olviden, por favor, de la toma del diámetro conjugado obstétrico. Esto lo van a hacer durante toda su vida en lugares donde lo precisen para las mujeres embarazadas. Como les decía, ¿no? Para tú poder ingresar a lo que es hacer una episiotomía, ¿no? Tienes que bloquear el nervio pudendo interno, ¿no? Al bloquear el nervio pudendo interno y otros para la episiotomía, cortas la vulva, los músculos vulvovestibulares y los músculos transversos perineales superficiales. Pero es mucho mejor cortar hacia los lados a 45 grados que cortar hacia el medio. El útero, ¿no? Que viene del griego ístera, ¿no? Es básicamente el término popular de matriz. Se ubica en la cavidad pélvica entre lo que es la vejiga hacia anterior, el recto hacia posterior y la vagina hacia inferior. Es de 7.5 centímetros de largo, 5 de anchura y 2 de espesor. Muestra cambios con la edad, ¿no? Y el número de embarazos en cuanto a la gesta, el número de partos, ¿no? Recuerden, muchachos, que a partir de los 3 partos naturales es necesario que la siguiente gestante tenga una cesárea. ¿Alguien sabe por qué? No. Por el riesgo de ruptura uterina. ¿Okay? A partir de las 3 gestaciones, el riesgo de que se te rompa el útero, y lo van a ver cuando busquen en Google, ruptura uterina, hay un útero con una manito saliendo por ahí, es la clásica imagen, se vuelve mucho más grande cuando la mamá ya tiene 3 partos naturales. De ahí en adelante va a haber pura cesárea. Ok. Forma de orientación, tiene una forma de ser invertida, anteverso retroflexión. Esto es con la parte amplia hacia arriba, formando un ángulo de 90 grados correspondientemente al eje de la vagina, ¿sí? Forma un ángulo de 95 grados correspondientemente a su propio eje, llamado el ángulo de anteflexión. Por lo tanto, es llamada anteversoflexión. Esta es la forma de orientación del útero. Su eje mayor va a ser paralelo a lo que es el plano superior de la pelvis. Pensé que iba a salir más chicle. Pero hay variaciones, ¿no? Sale así. Ya recuerden que la anteversoflexión es la más común y la más normal. Sin embargo, hay algunos casos en los cuales hay una retroflexión hacia atrás, hay una retrocesión que implica que toda la célula uterina se va hacia detrás, y finalmente una anteflexión que implica que la cúpula propia del útero se va a estar reposando en lo que debe ser hecho por la vida, ¿sí? Dependiendo de eso, tienes grados de afectados. Las divisiones y relaciones: tienes tu fondo, tienes la porción redondeada situada hacia arriba, delante de los orificios tubarios. Tienes tu cuerpo, que es la porción de mayor extensión, tienes las 2 caras, 2 bordes, y finalmente lo que es la cara anterior, que se relaciona con el fondo del saco peritoneal, que es divisiones topográficas son 4: el fondo, el cuerpo, el istmo, el cervix, y alrededor de este el fondo profundo de los dos vaginales. La cara posterior superior intestinal se va a relacionar con qué cosa: el fondo del saco recto uterino o de Douglas,
al separar el colon de lo que viene a ser el útero, ¿no? Y además tienes hacia los lados lo que son los bordes laterales que se desprenden los ligamentos anchos y se relacionan con las arterias uterinas y los uréteros. Aquí, finalmente, el mismo es la porción más estrecha que le sigue al cuerpo y es de 1 centímetro. ¿Okay? Correspondientemente al cervix, tienes que el cervix mide 2.5 centímetros de largo, es móvil. ¿Okay? Tiene dos porciones, una supravaginal y otra intravaginal, que muestra en su parte del centro el orificio vaginal, y el tercero pues es el llamado hocico de Tenca. Por otro lado, la cavidad propiamente dicha es amplia, forma triangular y estrecha en la parte inferior, ¿verdad? Las paredes anterior y posterior hacen contacto una con la otra, está colapsada la mayoría de las veces, y en el cervix se observan los pliegues palmeados que se ramifican en superior, lateral y general. ¿Sí? Aquí podemos dar toda la disposición del útero correspondientemente a los hongos. Medios de fijación de uniones. ¿Sí? El primer medio de fijación es la vagina. ¿Sí? Tiene medios de fijación también con el recto, con la vejiga, con el diafragma pélvico a través de los músculos, ligamentos, fascias, y la pelvis ósea. Participan también algunas flexiones que apoyan esta fijación, lo que es el fondo del saco peritoneal vesicuterino y el fondo del saco de los ligamentos anchos, ¿no? Van desde los bordes laterales de este útero a lo que son las paredes laterales de la pelvis, y desde ese momento se les llama mesometrios. En su hoja posterior se unen a cada lado los mesoovarios, ¿sí? Y finalmente, en su borde superior se halla el mesosalpix de cada trompa. ¿Okay? Esto va a tener tejido conectivo laxo y músculo liso en cuanto a lo que son los parametros, lo que es la trompa uterina y lo que es el ligamento útero-ovario, que se encuentra acá, que es el ligamento que sostiene a los ovarios que forman el útero, los vasos uterinos, aquí subiendo de la misma porción baja del útero, el plexo uterovaginal, que se encuentra también en este nivel, y finalmente pues los ureteros. Los ligamentos redondos, que son los que ven aquí, inician delante de la terminación de la trompa uterina, ¿sí? De cada lado, y cruzan la arteria umbilical. Los vasos ilíacos externos van a entrar en el conducto inguinal de cada lado y terminan en el tejido subcutáneo o fasa. En el caso de que también nos acompaña la arteria del ligamento redondo, rama de la arteria uterina que se puede ver acá, ¿no? El nervio inguinal y el llamado conducto de Luc, que es el resto de la. En el caso de los ligamentos cervicales o ligamentos cardinales, magnum, ¿no? Se extienden desde el cervix y la vagina a la hoja superior del diafragma pélvico. ¿Okay? La arteria uterina, que es esta que pasa acá, se ubica superior a este mismo conducto cardinal del magnum, ¿no? Y al útero. En el caso de los ligamentos uterosacros y los pliegues rectos de los uterinos, van pues del útero al sacro. La vascularización está dada por las arterias uterinas, que emiten hacia los lados, anterior y posterior, correspondientemente a la arteria, lo que vienen a ser las arterias arcuatas, anteriores y posteriores, ¿verdad? De las cuales van a nacer las arterias radiales y musculares que terminan en las helicoidales a lo profundo de la mucosa. Las venas van a drenar en sentido inverso, y venas uterinas que terminan en las venas ilíacas correspondientes. Y ahí está la anastomosis con las venas ováricas. Por otro lado, los linfáticos, ¿no? Del fondo del cuerpo van a lo que son los linfonodos limbales aórticos, y los linfáticos de la parte baja del cuerpo van hacia lo que son los linfonodos sacros e ilíacos. Inervación, pues, tiene plexos uterovaginales que reciben fibras autónomas, simpáticas, vasoconstrictoras y constrictoras por el músculo liso, ¿no? Sensitivas en cuanto a lo visceral, y van del fondo del cuerpo que van de los segmentos T11 a L1 y del cervix de S1, de S2 a S4. La musculatura lisa va a responder a la hormona llamada oxitocina, ¿no? Y cuya cantidad va a aumentar conforme se acerca al parto.
Funciones, pues el útero tiene dos funciones: hacer bebés y enfermarse. ¿Okay? Funcionalmente el útero no tiene ninguna otra función, más allá que hacer bebés y enfermarse. Entonces tengan mucho cuidado. Las trompas uterinas se forman a partir de los ductos paramesométricos, llamadas salpings, trompas o tubos. Tenemos que su término o biducto no funciona porque no siempre pasa el producto silógeno, ¿no? Tenemos otro tipo de situaciones, considerando también los embarazos ectópicos. Tiene sinónimos, pero la situación son ductos que se hayan extendidos entre el ovario de cada lado y el útero, ¿verdad? Entre lo que son las dos hojas del borde superior y del miden 10 centímetros de largo por 1 a 3 milímetros de ancho. Las divisiones tienen un infundíbulo, ¿okay?, que es el inicio de todo, que tiene forma de polígono, ¿sí? Es un cono con un edificio abdominal de 3 milímetros que está rodeado de varias proyecciones llamadas líneas. Por otro lado, la ampolla es amplia, y es la primera curva. Es amplia, se extiende por los 2/3 externos y es el sitio de fecundación. Un poco más cercano al útero es el istmo, que es el tercio interno, y muestra un poco de estrechamiento. Y finalmente la parte intramural, 1 centímetro de largo, termina cerca del fondo con un orificio de la. Entonces todas estas 4 porciones forman la tuba uterina. Y este es básicamente el inciso, ¿no?, de todo de lo que son los ovarios con respecto al útero. No vemos cómo se va, cómo es la porción de estos, haciendo finalmente pues todo el entramado de la trompa, ¿no? Aquí se puede ver las fibras ováricas. Estas son las fibras de la trompa uterina, ¿verdad? La vascularización, ramas tubáricas. Todas las ramas tubáricas que van a venir de las arterias ováricas, ¿sí? Y también porciones anastomóticas de las arterias uterinas. Las venas es lo mismo, venas ováricas y uterinas. Y todo va a los ganglios aórticos. Inervación sensitivo, visceral, dolorosa, con fibras simpático-motoras, ¿verdad? Por lo que es el plexo hipogástrico inferior de 11 de 1 y aferentes viscerales. También tiene inervación de lo que son los nervios explácnicos, ¿verdad? Los nervios explácnicos para la contracción del músculo liso. Correspondientemente a la función, pues es el sitio donde normalmente en la ampolla ocurre la fecundación, ¿verdad? Que realiza la conducción del ovocito o del cigoto en su caso hasta la cavidad inguinal. Los ovarios se van a relacionar, chicos, con lo que vendría a ser de formaciones ligamentosas dependientes del drenaje del intestino. Empiezan desde arriba y bajan hacia el cadera, con los restos de los ductos lo que es. ¿Qué más? También tenemos lo que es el medio, lo que es el ligamento útero-ovario, que los junta, y el distal, que es el ligamento redondo, que no se puede ver, y también el conducto de Lux, que son los restos del proceso vaginal. Se va a acompañar también al ligamento redondo. El desarrollo, ya lo saben, ¿no?, cuenta con las gónadas indiferentes y las vías genitales que ya tienen relación con la sexualidad. La situación, pues, están en las paredes laterales de la pelvis, a lo que es la altura de las espinas ilíacas anterosuperiores y a 1 centímetro de la arteria sacroiliaca, a 1 centímetro de lo que es el inferior al estrecho pélvico superior y 2 de músculo pélvico. Se va a alojar en esta fosa ovárica de Krauss, ubicada entre la arteria umbilical, ¿verdad?, y el uréter y la arteria ilíaca interna, en su porción posterior, ¿no? Aquí se puede ver. Y también forma de sobrevivir con superficie lisal y irregular. 2.5 por 4 centímetros, pesa 7 gramos. Aquí se puede ver como el ligamento uterovárico, ¿no?, está sosteniendo hacia la porción trasera, que viene hasta el ovario mismo. A esta no se le conoce como más ovárica. Finalmente aquí se puede ver cómo los vasos ováricos van descendiendo el ligamento uterino. ¿Tiene medios de fijación? Sí. Lo que son primero los mesovarios, sí, que son constituidos por la extensión hacia atrás de la hoja posterior de lo que es el ligamento ancho, ¿okay?, que entra y sale del ovario.
Los ligamentos suspensores ováricos, que son estos de acá, o los infundibulopélvicos, que van a extenderse desde el ovario hasta los vasos ilíacos y el músculo suave. Y finalmente el útero ovárico, supraovario, el ovario. La relación de su cara lateral va a estar con la fosa ovárica de Krause. Peritoneo, tejido extraperitoneal, vasos. La cara medial, la trompa uterina, propiamente dicha, ya se borde anterior, mesovario, ¿sí? El borde anterior. Y sale el hilio ovario, por donde pasan de paso, nervios. Finalmente, los conductos mesonéficos vestigiales, en el polo superior la trompa, el ligamento suspensor, y en el polo intermedial el ligamento útero ovario. Aquí se pueden ver los restos mesonéficos, los ligamentos infundibulopélvicos, todo el mesovario, el polo superior, el polo inferior y el ligamento uterovario. Recuerden que este ligamento la vascularización va a recibir arterias ováricas infonadales, ¿no? Ramas de la aorta abdominal y la rama ovárica de lo que es la arteria uterina, la trepada hacia arriba del útero. Las venas drenan el plexo venoso pampliforme y de este por la vena ovárica derecha a la vena cava inferior. La vena ovárica izquierda a la vena anal por medio de lo que es el plexo uterino. ¿Okay? A la vena uterina y finalmente a la vena iliaca. Esta es la irrigación de los genitales. Tenemos lo que son algunas arterias importantes, los vasos uterinos, las arterias vaginales inferiores a los vasos uterinos, superiores a lo que es el elevador del músculo del ano. Finalmente, más abajo, para el canal vaginal, las arterias pudieras internas, ¿no? A nivel de lo que es la superficie perineal. Y hacia el lado del ovario, vemos que tiene dos irrigaciones, una principal de los vasos ovarianos y otra de las arterias ovarianas dadas por la arteria uterina. Los linfáticos todos van, como vieron, a los ganglios aórticos, a los ganglios lumbares. Eso era sencillo, ¿no? Inervación es el plexo ovárico, que va a brindar el dolor visceral, y las parasimpáticas, la misma inervación. Y finalmente, pues hay también variaciones de la vascularización. Esencialmente tendría que venir de estas dos arterias principales, pero hay casos en los cuales la arteria uterina va a dar esta rama, que va a juntarse y a asociarse con la arteria ovárica, con la rama ovárica que va a pasar por el ligamento uterovárico. Ya muy posterior a todo eso, hay otros más interesantes. Eso es todo. Mi celular.